Reflexiones con la pastora Raquel Mateo. La voluntad agradable de Dios. Mini reflexión 786. Cuando algo es agradable es porque es bueno. Algo agradable es porque te gusta. Cuando dice que te agrada, es algo que te hace sentir cómodo y te hace sentir bien. ¡Wow! La historia del libro de Romanos, en su capítulo 12, y si leemos a la altura del versículo 1 y 2, hay una palabra que nos pone a pensar y a meditar. La palabra es la que cambia. La verdad que la palabra nos confronta. La palabra nos hace entender las cosas, nos direcciona hacia el propósito. Cuando leemos la palabra nos enseña qué Dios quiere y nos pone a meditar. Disfrutamos, lloramos. Muchas veces nos da fuerte, pero es tan necesario. Y el libro de Romanos, en su capítulo 12, y su versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta palabra me llama la atención porque habla acerca de la voluntad de Dios, que es primeramente agradable, es buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces escuchamos hablar y decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, yo quiero que suceda lo que Dios quiere? ¿Y sabes qué? Muchas veces la voluntad de Dios no la vamos a entender. Muchas veces en la voluntad de Dios sucederán cosas que no queremos que sucedan, pero es la voluntad de Dios que es buena, la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Agradable. La buena voluntad viene de bondadoso. Es buena, es agradable. Porque lo agradable de Dios muchas veces en un momento determinado nos va a sacar lágrimas. Pero ¿sabe qué? Es necesario. Es necesario que se cumpla la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es un Dios de detalles, de orden. Y sabes, hoy quiero hablar a tu espíritu. Cuando Dios nos encamina hacia su propósito, en el camino hacia su voluntad, hay cosas que vamos a vivir que Él no nos dice, pero Él quiere que sepamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que es agradable pasar por ahí, porque aunque me saque lágrima, vamos a ver la bondad de Dios. Aunque nos saque lágrima en el momento y sea doloroso, muchas veces lo veamos cruel, va a ser excelente.
va a ser bueno, Dios se va a gozar porque Dios sabe lo que viene. Cuando la Biblia registra que José, a quien apodaron el soñador, Dios le mostró lo que tenía para con él. Nunca José pensó que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se iba a manifestar de la manera que se manifestó, siendo tirado en una cisterna, vendido como esclavo, pasar por tantas situaciones, ir a la cárcel, siendo inocente, vivir muchos años lejos de la familia, lejos de su padre. Hubo un precio que tuvo que pagar, pero ahí se estaba cumpliendo la buena voluntad de Dios. Y diríamos, ¿pero qué hay de bueno en esto? En el momento que José estaba pasando el proceso, no veía lo bueno, no veía lo agradable y no veía lo perfecto. Solamente él veía, es injusto, yo no soy culpable, yo no tengo la culpa, no merezco esto. Y mientras vamos pasando el proceso, Dios nos dice, tranquilo, es mi voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. La perfecta voluntad de Dios nos encamina. La perfecta voluntad de Dios nos forma. La perfecta voluntad de Dios nos da aguante. La perfecta voluntad de Dios nos da carácter. ¿Sabe qué más da la perfecta voluntad de Dios? Misericordia. La perfecta voluntad de Dios da amor. Porque Dios nos enseña a amar a aquellos que nos maltratan, que nos ultrajan. Aquellos que en un momento determinado sabemos que nos hirieron, pero Dios nos enseña a amar. Y la perfecta voluntad de Dios sabe que pasa al final. Nuestro corazón no albergará odio cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Y José demostró que realmente cuando la voluntad perfecta de Dios es la que se cumple, es buena. Y cuando él ve a sus hermanos, él tenía todo el poder para vengarse y quizás hasta matarlos o no permitir que ellos se llevaran comida de Egipto, todo lo contrario. Cuando él se presenta a sus hermanos, él le dice, no se preocupen, no tengan miedo, yo soy José, ustedes no fueron que me trajeron aquí, fue Dios que lo hizo porque sabía lo que venía, diciéndolo yo en mis propias palabras. Él no se airó, ni los maltrató, ni dijo me voy a vengar. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios te va a sanar, va a guardar tu corazón para que no haya odio. La voluntad agradable de Dios nos va a hacer fuerte en Él, nos va a hacer tolerantes, nos va a hacer que nos pongamos en el lugar del otro, nos va a hacer tener un corazón empático. La verdadera voluntad de Dios, que es tan agradable y perfecta, nos enseñará a no buscar lo nuestro, sino ayudar a nuestros semejantes, a saber que somos instrumento de Él para servir, para trabajar para tu reino. ¿Qué estás viviendo en este tiempo? ¿Estás orándole a Dios pidiendo por